En esta serie de videos hablaremos de los principales estudios científicos que se han realizado para tratar de explicar la naturaleza de la imagen, qué elementos la conforman y cómo es que probablemente se pudo haber formado la imagen de la síndrome de Turín. En este primer capítulo hablaremos de los primeros esfuerzos que se hicieron para estudiar y registrar sus características, así que sin nada más que agregar, comencemos. Primeros estudios científicos. La síndrome de Turín, podemos decir al día de hoy sin duda alguna que es el objeto más estudiado por la ciencia. Sobre el registro histórico se tiene documentación fiable desde prácticamente su origen, caso contrario a los estudios científicos que se han elaborado. Esto debido al poco tiempo que este método lleva siendo aplicado por la humanidad. En 1898, el abogado y fotógrafo aficionado Secondo Pia toma la primera fotografía de la síndrome y, como todo mundo en su época, quedó completamente intrigado por la imagen obtenida en el negativo fotográfico, ya que por primera vez se observan los detalles ocultos de la imagen, y con este punto de partida es que la síndrome deja de ser una reliquia más para convertirse en un enigma que a día de hoy la ciencia no puede determinar exactamente cómo fue formada esta imagen. No es sino hasta el año de 1902 que comenzamos nuestra presentación con la opinión de Yves-Marie Dulache, quien fue licenciado en Ciencias Naturales en 1878, doctorado en Medicina en 1880 y Ciencias en 1881. Fue profesor en el Laboratorio de Zoología de la Escuela Práctica de Estudios Avanzados en 1878. También fue nombrado profesor en la Estación Biológica de Roscoff, profesor de la Facultad de Ciencias de París en 1881. Tiene un currículum extremadamente amplio que pueden visitar en Wikipedia en el idioma francés. En 1902, Dulache participó en un debate sobre la sábana santa de Turín en la Academia de Ciencias de París. Él, siendo agnóstico y por lo tanto no tener ningún interés de base religiosa, afirmó, tras analizar la imagen, y cito: "La imagen es de un realismo extremo, impecable, sin un fallo, sin un olvido. No tiene apenas en cuenta la tradición. No cede nada a la esquematización, nada a las inconveniencias. Estos caracteres no se encuentran en ninguna de las producciones iconográficas de aquella época y, en grado tan absoluto, de ninguna otra época". Por esta afirmación, que hoy en día nos parece obvia y que es totalmente imparcial, se le prohibió la publicación de su comunicado en la Academia de Francia y se le tacha de clerical, a lo que él respondió: "No he traicionado a la ciencia, ni he mentido a mis opiniones de libre pensador. El clericalismo o anticlericalismo no tiene nada que ver en este asunto. Yo reconozco a Cristo como personaje histórico y no veo razón alguna para que nadie se escandalice de que existan huellas tangibles de su vida. Si se hubiera planteado como algo referente a otra persona, cualquiera, por ejemplo, Sargón, Aquiles o alguno de los faraones, a nadie se le habría ocurrido poner objeción alguna". Sobre este asunto estuvo enterado Paul Vignon. Él fue doctor en Ciencias Naturales, biólogo y profesor del Instituto Católico de París. Fue amigo de Yves Dulache y es considerado uno de los primeros estudiosos de la síndrome, donde hasta el día de hoy se conservan sus apuntes de la misma, donde él llegó a comentar que la imagen no es una pintura, pero sí que tiene que ver con las pinturas de Cristo. O sea, las pinturas antiguas fueron inspiradas por la síndrome, y es donde además
nota esos patrones que se pueden identificar en la síndone, pero también en pinturas antiguas. A estos patrones se les conoce actualmente como los 15 puntos del Dr. Vignon. También propone la teoría vaporeográfica para explicar la formación de la imagen, aunque hoy en día se encuentra descartada esta hipótesis. En el año de 1931, Giuseppe Henry presenta la primera fotografía con buena calidad. El doctor en medicina, cirujano jefe del Hospital de San José de París, Pierre Barbet, publica varios libros. Uno de los más interesantes es el libro La Pasión de Nuestro Señor Jesucristo según el cirujano, y realiza experimentos con cadáveres que demuestran que las perforaciones con clavos hechas en las muñecas son el lugar anatómicamente correcto para crucificar a una persona. Caso contrario a la representación tradicional donde se le coloca los clavos en las manos, esto es incorrecto porque ocasionaría un desgarre del tejido de la mano. Tiempo después de sus investigaciones en la síndone de Turín, afirmaría lo siguiente: creo firmemente que este lienzo ha envuelto el cadáver de Jesús. Creo en ello como creo en la gravitación universal y en el peso. Creo como se cree en una verdad científica, porque cuadra con todos nuestros conocimientos. También diría lo siguiente: el lienzo está lleno de misterios, y dudo mucho que los científicos futuros los descubran alguna vez completamente. En el año de 1939 y 1941 se intenta demostrar la teoría vaporeográfica, teoría que había sido propuesta por el Dr. Vignon. Cuando esta teoría es llevada a la práctica, se obtienen resultados paupérrimos. No solo no se logró crear una imagen similar, sino que las imágenes que se lograron crear en condiciones óptimas de laboratorio fueron sumamente inferiores a la imagen original, lo que ocasionó que se descartara su formación natural y desde luego también su formación artificial. Una de las cosas más llamativas que uno puede darse cuenta de la síndone es que no hay líneas, no hay contornos claros y se puede experimentar el fenómeno de la inhibición neural lateral, la cual consiste en el hecho de que si tú te acercas gradualmente a una imagen, en este caso la imagen de la síndone, que no tiene contornos nítidos, llegará al punto en el que no vas a distinguir absolutamente nada. En el año de 1976, el doctor Robert Buckling, médico forense del estado de California, comentaría lo siguiente: sea cual sea su origen, disponemos de información suficiente para afirmar que las imágenes son anatómicamente correctas. Sus características patológicas y fisiológicas son claras y reflejan unos conocimientos médicos ignorados hace apenas 150 años. Como pudimos darnos cuenta, desde que se tomó la primera fotografía, los investigadores notaron que esta imagen no era normal, que no encajaba para nada con los estilos de dibujo de la época a la que se le atribuye y que es de un realismo extremo. Decir tales observaciones fue motivo de castigo mediático entre la comunidad científica del siglo XX, puesto que el objeto está relacionado con Cristo. Personalmente pienso que es así porque bajo los criterios de estos académicos cualquier figura religiosa automáticamente pertenece al terreno de la mitología, casi de manera dogmática. Hasta aquí concluimos este primer capítulo. En el siguiente hablaremos del estudio más ambicioso y grande hecho a la síndone hasta la fecha. Hablaremos del STURP, o Shroud of Turin Research Project, que arrojó conclusiones sumamente interesantes. Y hasta aquí termina el video del día de hoy. Si fue de tu agrado y sientes que aprendiste algo nuevo, no olvides ayudarme con tu poderoso like y de compartirlo con tus amigos, familiares y conocidos, ya que esto me ayudará a crecer como canal y lograr el objetivo de hacer llegar este mensaje a muchas más personas. Yo me despido por el momento y les envío un saludo enorme a todos. Dios los bendiga.